Buenas noches, saludos para todos. No sé si correspondería decir para todas, para todos, para y para todos, todes. para todos y todo el abecedario completo. Si usted me ve aquí, estamos en el programa Rompiendo Esquemas con David Isiano y sus amigos. Por lo que si yo estoy aquí, ¿usted sabe por qué es porque soy amigo de David. David Isiano, buenas noches. Buenas noches, mi hermano Miki Camilo. Sí, amigo de verdad. No, amigo de los tiempos de playero. No, exactamente. No, di que ayer, no. No, di que amiguito pechurina, amiguito di que hamburgues. No, amigo de lo pesado. Hermano Miki, gracias. Estamos aquí en Rompiendo Esquemas, con David y sus amigos. Estamos aquí. Bienvenidos a todos a este podcast. Bueno, yo quiero antes de comenzar dar gracias a Dios y a Marta Candela por sí. No, espérate. No, espérate. Marta Candela, le decía yo a Ángela cuando veníamos de camino, que es nuestra invitada, que acá no el nombre. Ok, seguimos. Oye, Marta Candela ha reivindicado el merengue tanto secular como cristiano. O sea, me sacó el pentecostal que llevo dentro. Dios mío. No, que te estoy diciendo. Dios mío. Que el merengue no se estaba escuchando tanto. Y ya Marta Candela está pesada, está tirada en la calle la mujer. Esto es raro. Pero bueno. ¿Cómo fue? Esto es raro. Pero bendecimos. No, pero está bueno. Pero bendecimos el nombre del Eterno por todo esto, David. No, bendecido. Sí, no, y todo. Y es una buena apuesta, tiene buena letra, buena instrumentación, buenos arreglos musicales. Está bien. Aunque yo creo que Darwin la melodía debe ser la revelación del año. Yo también. Señor, ten misericordia de mí por eso. No, yo lo comparto. Darwin la melodía, sí, tiene que ser. Pero Marta ha hecho su trabajo. Está bien, ha hecho su trabajo. Era de nosotros, de nuestra camada, de nuestra creencia, pero. ¿Cómo que dice? A Dios lo que es de Dios. Y a César lo que es del César. Ahí lo matamos. Y como dice la palabra, quien Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. Esa palabra dice San Miki capítulo 01. De tierra de los mapas, como diría un pastor amigo por aquí. David, presenta a tu invitada, mi hermano. A nuestra invitada. A nuestra invitada, sí. Bueno, señores, aquí tenemos una amiga también. 8. Yo tengo 30 años, a Ángel le tengo como 20 o 25. Más o menos. Somos amigos de muchos años. Que me sorprendí en estos días, hace como unos cuantos meses atrás, que yo veía a la niñita que íbamos en su casa. No voy a decir la edad porque después ella no, tú sabes. Y cuando me sorprendí, ¿qué tanto tiene que? Pero ella es David Soto, Tim ese coro. No, Tim David Soto. ¿También? Tim David Soto. Tim David Soto. Tim David Soto. Ay, mi madre. No, cuando hablo Tim de Tim, no. Tim de Tim. Sí, ya. De coro. Sí, del coro Tim, David Soto, Katy también. Ella también es. Sí. Pero yo te digo, yo iba a la casa de ella, del esposo de ella, vamos a decir Ángela. Ángela que está. Bienvenida, Ángela, ya. Bienvenida. Pónchame a Ángela, para que sepa de qué está hablando. Bienvenida. Muy buena noche y gracias por la oportunidad de compartir con cada uno de ustedes esta parte que nos hemos conocido desde hace mucho. Así es. Compartimos desde el día, nosotros decíamos el anillo. Sí, porque eso es una información interna. El anillo era... El anillo era Darwin, que es el esposo de Ángela, Vladimir y Katy. En su momento, Albani y yo. ¿Quién es Vladimir? El esposo de Katy. Era el esposo de Katy. Ya. Entonces, nosotros le decíamos el anillo. Sí. Nos juntábamos en la casa o a veces de Ángela y de Darwin, a veces nos íbamos a mi casa o a veces a la casa de ahí compartíamos refrescos. Y ahí después nos dejamos de ver un tiempo largo. Pero ella no tuvo el 30 de mayo también. ¿Por qué DJ hay el 30 de mayo? Ay, Dios mío, qué pena. Claro. Perdón. Ella de la iglesia de Salvador Sánchez. De la iglesia de Salvador Sánchez. 30 de mayo. De la iglesia, todo ese coto. Primero, ella viene de ese... de cuando los de congregarse, se convirtió. De cuando los demonios usaban afro. De cuando los demonios usaban afro. Sí, exactamente. De la iglesia de David Soto fue ahí que ellos se convirtieron. Porque ustedes se convirtieron en la iglesia de David Soto. ¿Y eso? Se convirtieron con David. Se convirtieron en la iglesia misionera Asamblea Cristiana. Pastor David Soto Peña. ¿Todavía está en esa iglesia?
Está ahí. Primero fui yo y después Darwin. Y después Duró, yo tenía como 8 meses y después él Y después Frankeli, que Frankeli es cuñado de ellos. Frankeli también. Sí, señores, el Franklin TV Show, el Frankeli Sánchez. Vi un podcast ahí con ustedes, Frankeli, ahí. Hablamos. Yo le invito a verlo. Sí, hablamos ahí de la dopamina, la serotonina, y hablamos del vicio, de los vicios y de las virtudes. Bueno, vamos a aprovechar a Ángela y David, padres conscientes, es el tema de hoy. Sí, padre consciente. Y Ángela. Muy poderoso el tema. Así es. Vamos este tiempo a compartir un tema es un tema muy hermoso y vamos a aprender mucho de este tema de ser padres conscientes. Hoy en día, en estos tiempos que estamos renovando realmente, hasta la educación de padre, de en todos los sentidos, estamos cambiando la forma de educar, de educar como padres, cómo debemos de hacerlo. Y vamos de lo que Dios nos da a nosotros, cada día aprendiendo, es bueno también de dar. Exacto, dar. Porque para eso Dios nos trajo aquí, para ayudarnos los unos a los otros, de cómo vamos funcionando las cosas. Entonces, ese es un tema de mucha importancia, de padres conscientes. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo debemos de educar de una forma presente de los niños? ¿Cómo va a ser? Entonces, antes de iniciar, para hablar del tema un poquito más ya desglosado, quiero compartir primero lo que vamos a definir, qué es consciente, para ir comenzando a ir desglosando por qué hay que ser padres conscientes para la educación de nuestros hijos, que realmente ahí es que nos vamos a ver. Okay. Entonces, ¿qué es consciente? Significa tener percepción y conocimiento de uno mismo y del entorno, sus acciones, las emociones, los pensamientos presentes, ¿verdad? Es la capacidad también de observar cómo debo de actuar de una forma presente. Así es. En este momento presente, presente de una forma que lo que estoy haciendo y lo que estoy realizando sea de una forma de este momento y no automático. Exactamente. Porque a veces nosotros actuamos de una forma automática y se nos olvida actuar o pensar las cosas en el presente, no en el pasado ni en el futuro. Es como yo agarrar, el niño mío hizo cualquier tipo de cosa que yo entienda que no le está haciendo de la manera correcta desde mi óptica, y yo agarré una pecosa, como decimos aquí en Santo Domingo. O sea, eso es actuar en automático. Exacto. No actuar en conciencia. En conciencia es que yo me eduque antes de yo reaccionar. O me paro, analizo y después actúo. Exactamente. Eso es conciencia, actuar en conciencia. Por ejemplo, nosotros podemos mencionar, bueno, vamos a trabajar de forma consciente en el presente, es porque yo estoy claro de lo que yo quiero hacer o voy a hacer en el momento. Okay. No en forma automática. Vamos a poner ejemplo, por ejemplo, cuando tú quieres aprender un idioma, lo primerito que tú dices, bueno, yo voy a aprender, saber la gramática, saber cómo voy a aprender un idioma, sus funcionamientos. Eso tú lo haces en una forma presente. Okay. Tú primero te lo aprendes, eso entra en la subconsciente. Al entrar en la subconsciente, como se queda grabado ahí. Entonces ya tú vas a ser de una forma automática, va a hablar y va a fluir como sea. Sí. Igual cuando uno aprende a manejar, tú lo haces en forma presente. Luego usa automáticamente las cosas. Por ya eso uno agarra un ejemplo. Exacto, ya yo iba. Ya yo voy a aprender a manejar, ya yo lo hago en forma automática. Exacto. Y es como cuando yo voy para el trabajo, que yo agarro una misma ruta. A veces yo voy pensando en X y no estoy consciente, no estoy presente conscientemente hablando, no estoy, sino que mi mente está divagando, pero voy manejando, porque ya en automático yo lo hago. Exactamente. Entonces, ser presente es eso.
Yo saber de lo que voy a hacer en el momento. Entonces, vamos a diferenciarlo ahora cuando es en el aprendizaje, cuando es en lo aplicativo para los hijos, como yo padre trabajar consciente. Mayormente, como ya hablamos que es presente, que estamos hablando en el presente, que es algo regalo, porque el presente es un regalo, es algo que tú lo vas a hacer en este momento, no es el que tú vas a hacer en el pasado o en el futuro, no es que tú vas a comparar, que en mis tiempos de antes, yo en mi tiempo de antes se educaba mejor, yo hacía tal forma y la otra persona la voy a comparar y lo voy a hacer. Ya eso uno lo hace de una forma automática. Pero ya cuando estoy presente es que yo decir, no, yo ahora voy a actuar conforme a lo que yo considero como padre para mis hijos. Y que yo sé que cada tiempo tiene su espacio y tiene su esencia. Y que no voy a estar comparando, el tiempo de antes, porque tal tiempo de tal forma, o voy a comparar conforme a un compañero de la forma de educación, porque es de esa forma, no. Yo quiero hacer un paréntesis ahí, Ángela, con lo que usted está comentando. Por ejemplo, usted me está diciendo, me quiere dejar entender, o a los que nos están mirando, escuchando, lo que nos quiere haber dicho es que de la manera que nos criaron anteriormente, no era una manera prácticamente consciente y educada. Y no debemos como apoyar o de esa manera, sino que ser consciente, estudiar para tratar de educar a nuestros hijos hoy en día. Que aunque no hayan educado de esa manera anteriormente, eso no justifica de que hoy nosotros nos eduquemos y aprendamos a criar nuestros hijos. Por ahí es que usted... Así es. Y que tenemos que... Pero un asunto y nosotros que nos criamos de esa manera, nos criaron así, sin esa educación consciente, sin hablarnos la palabra que hoy en día, porque yo me acuerdo que, por ejemplo, mi mamá agarraba y me decía a mí tal cosa y me mandaba un chancletazo atrás. Exacto, sí. Entonces, o mi papá no me hablaba, mi papá agarraba automáticamente y me decía, y yo tenía que entender que lo que él me estaba diciendo era tal o cual cosa, no era una comunicación afectiva o asertiva en ese sentido. Entonces, eso afecta, ¿qué tanto afecta eso que hoy en día, que los niños o los adolescentes de hoy en día, carecen o no carecen de esa formación que tuvimos nosotros? ¿O nos afectó esa formación, nos traumatizó esa formación a nosotros? Exactamente. Sí, eso influye mucho porque es importante como padre saber cómo voy a tener claro lo que yo voy a hacer para hacerlo de una forma consciente. O sea, que yo como persona voy a conocerme yo para yo poderle dar a mis hijos lo que yo quiero. Entonces, por ejemplo, tenemos ahí una parte muy importante que el padre tiene que saber para hacer una buena educación, que es la autoridad, la confianza de la autoridad, que ahí es que viene lo que tú estás diciendo. ¿Por qué? Porque la autoridad, yo tengo que saber consciente que yo sé con la autoridad para saber como padre dar la educación con una autoridad. Entonces, hay algo importante. Lo primero, ¿qué significa la definición autoridad? Es el poder o derecho de gobernar o controlar o influir a otra persona. Entonces, yo como padre tengo que saber cómo yo voy a hacer esa autoridad para yo influir una educación para mis hijos. ¿Por qué? Porque si no tengo claro de esa autoridad, entonces yo voy conforme a lo que tengo, dependiendo de la crianza que yo fui dado, yo voy a dar. Pero esa definición, Ángeles, discúlpame, es una definición de autoridad, pero en equilibrio. Exactamente. Eso es una autoridad en equilibrio, porque una autoridad en desequilibrio es todo lo contrario. Todo lo contrario. Quiere decir que si yo no sé que esa autoridad yo lo voy a hacer con un equilibrio, sabiendo que la confianza, los límites bien establecidos, no los sé dar, entonces lo voy a dar mal. Exacto. Si trabajo de una forma
inconsciente, cómo fui criada. Exactamente. ¿Cómo fue que me criaron? Entonces, voy a criar conforme a lo que me criaron. Sí, hay que ver cómo fue, exacto. Si el castigo es... Escúcheme, exactamente. O sea, si una persona, si nosotros adoptamos los patrones que utilizaron con nosotros, pues muchas veces podemos actuar como padres en inconsciencia. ¿Por qué? Porque las situaciones, los tiempos y todo era diferente. Exactamente. Yo no puedo aplicar la misma metodología que usaron conmigo, aplicársela a mis hijas, porque obviamente son tiempos diferentes, el contexto es diferente y mucho. Y eso trae muchos problemas. Yo mismo fui en un principio, yo fui víctima de eso. Sí, o sea, mis padres fueron personas muy autoritarias, extremadamente autoritarias, o mi padre, vamos a decir. Yo ese mismo modelo quise aplicarlo con mis hijas en principio y obviamente tuve que cambiarlo, tuve que variarlo. Claro, por lo que tú dices, porque los tiempos son diferentes. Ahora bien, eso que Miki está diciendo y que estamos aclarando, eso es autoridad en desequilibrio. Exacto, y por eso que se habla padre consciente, porque voy a decir, bueno, ya yo sé qué propósito tienen mis hijos para yo guiarlo, porque hay que saber tener importancia. Es que qué funciones tienen nuestros hijos aquí en este mundo, y nosotros tenemos que guiarlo, no imponerles cosas, sino guiarlo. Claro está, con autoridad, pero esa autoridad tiene que venir falta de confianza en mí misma y también, sobre todo, en Dios. Porque quien da la autoridad primero es Dios. Entonces, ¿cómo yo califico? Pero espérate un momento para decirte algo. Sí. Que me da la autoridad es Dios. Entonces dice que en la Biblia, cuando el Dios le da la autoridad a los padres, así cuando dice honra a tu padre, sí, que es el único mandamiento que tiene vida eterna. En el caso de los hijos. ¿Por qué en ese caso? Porque el Señor le da la autoridad a los padres para que crían. No es abuelo, no es tío, no es maestro, no es el gobierno que gobierna, que tiene que guiar a nuestros hijos, son los padres. Así es. Por eso que siempre hay que tener en cuenta bien claro qué es lo que yo quiero con mis hijos, qué autoridad yo quiero con mis hijos, para formar a mis hijos, a guiar con el diseño que Dios lo ha creado en él. Así es. Para guiarlo, porque eso es como un equipo que vamos a hacer siempre y cuando que el padre tiene autoridad. Pero no es para pisotear esa autoridad, ni para justificar conforme a lo que yo como padre quiero. No, tú quieres hacer eso. No. Vamos a guiarlo con la autoridad de Dios. Exacto. Guiar a nuestros hijos. Dice en la palabra que dice el que dice guía a tu niño en el Señor y nunca se apartará de él. Instruye al niño desde pequeño. Ajá. Instruye el niño en tu pequeño y aún no se apartará de él. Aún cuando crees que no se apartará de él. Exacto. Se habla no solamente que en lo que es en Dios, ese es el primero, pero también en el diseño de él, cómo lo voy a guiar. Porque cuando ya yo sé como padre, siempre va a haber muchos conflictos, porque a veces el padre tiene un sueño y ya yo quiero que ese niño quiera. Exacto, que por ahí es que viene mi pregunta. Muchos pleitos internos. Exacto, es como la frustración mía de padre, cuando usted habló de que cada niño viene con su don, ¿no? O que viene ya con su diseño. Entonces yo como padre consciente tengo que saber, se supone que yo tengo que saber para lo bueno que es ese niño y para lo que da ese niño y cuál es su don. Entonces no yo de mi frustración, si yo quería ser cantante, quería ser pelotero, quería ser músico, agarrar al niño mío y instruirlo y agarrarle y decirle, no, tú tienes que escribir, no, tú tienes que cantar. O sea, mi frustración es pasársela a él. Porque el niño cuando vino todo lo contrario de su diseño, que usted acaba de mencionar. Entonces, cuando es así, ¿qué pasa? Esa crianza consciente, donde mis frustraciones yo se las paso al niño. ¿Qué pasa con ese niño? Bueno, si se pasa con el niño, ahí por eso que principalmente en la adolescencia vienen ya los conflictos de padre e hijo, porque a veces dice, bueno, no me entiende, no me comprende. ¿Por qué? Porque a veces cada quien quiere llegar a su diseño, a lo que ellos quieren ser.
Entonces, uno como padre es como una guía para ello, con la ayuda de Dios sobre todas las cosas y siempre tratando de renovar como padre, viendo el tiempo, reconociendo que no debemos de hacer comparaciones, porque las comparaciones no es parte del crecimiento. Así es. Porque cada quien es diferente, incluso nuestras manos son diferentes, y cada una de ellas, nuestros dedos, perdón, y cada uno de ellos tiene una función. Exactamente. Que para nuestro cuerpo. Sí. Entonces así mismo es así mismo en nuestros hijos. Así es. Entonces, si tenemos una disciplina clara para ello, principalmente en la niñez, y ya en la adolescencia, que ya ellos despierten el conocimiento, porque la adolescencia es el crecimiento de conocer. Adole significa adolescencia, significa adoles de conocimiento, o sea, le duele el conocimiento. Al despertar a partir de los 12 años, porque se hace más consciente y más responsable. Se hace más consciente, comienza a conocer, le comienza a doler las cosas. Algo que era para ello amor, comprensión, todo lo creo, todo lo puedo, porque papi está ahí o mami, y ya en la adolescencia ese amor lo ve diferente. Papi o mami no es honesto, pero aún así ellos dicen, sí, creo en la honestidad, sí, pero ya a partir de los 12 años ya abre la conciencia de decir, pero ven acá, el ser honesto no es lo ve mismo. la cosa de manera diferente. Entonces, ve la cosa diferente y ahí vienen los conflictos si eso no es claro en la niñez, porque todo se forma en la niñez. Sí. El ser humano es como un árbol. El árbol se va plantando y se planta pequeño y va creciendo después. Así el niño cuando es pequeño se le da la educación, el amor necesario, y cuando crece entonces ellos van despertando, y dependiendo cómo fue esa niñez, puede transitar esa adolescencia o equilibrada o desequilibrado con la ayuda de su padre. Exacto. Aunque el desequilibrio con el momento de crecimiento que se va haciendo. Tú sabes que el ser humano todos los días hay una elaboración. Sí, va evolucionando. O sea, la vida no es estática. Sí, la vida va siempre en evolución. Exacto. Y evolución. Entonces, si criamos conscientes de las cosas, que reconocemos que no somos perfectos, que venimos con heridas, venimos con traumas para sanar, y se hace más honesto en uno mismo, se le hace más fácil criar mejor. Así es. Porque así le gustan a los jóvenes, a los niños y a los adolescentes. Bueno, conversamos en esta noche con Ángela Guzmán, ¿verdad? Sobre el tema padres conscientes. Y yo quiero ahí conectar, David, porque, y discúlpeme, Ángela, que voy a ir un poquito atrás cuando usted hablaba con relación a lo que es el diseño. Escuché el otro día a una entrevista que le estaban haciendo al músico Ramón Orlando. Y él dice, y le preguntaron, ¿cómo nació tu amor por la música? Y él dijo, un día, mi papá me dijo, me enseñó, mira, esto es un piano, usted va a estudiar piano. Y mira hoy el músico que es. Sí, uno de los mejores, de los mejores. Yo creo que los padres, y quiero ahí que usted me corrija en caso de que esté equivocado, que los padres tienen una responsabilidad muy importante a la hora de conducir al hijo por las cosas que le convienen. Ojo, yo sé que ahorita hablábamos y David hablaba sobre el traspaso de las frustraciones, pero en momentos se da eso, pero hay otros momentos que realmente sí son necesarios y guiarlo. Cuando digo guiarlo, es que muchas veces hay cosas que a ellos les gustan, pero no necesariamente son las cosas que les convienen, porque hay una etapa en la que ellos no saben discernir, no saben conocer qué es lo bueno, qué les conviene y qué no, y ahí es donde entra la parte del padre en su conocimiento con relación al diseño. Así es. Aunque yo digo, aportando un poco en lo que dice Miki, dicen de los psicólogos y lo que saben, ¿no? Dicen los psicólogos, y para eso está nuestra hermana Ángela aquí, que los primeros 7 años son los años de esponja. O sea, cuando un niño, a partir de los 7 años, ya después de los 8 años, lo que comienza la repetición, a repetir. Porque ya lo que es el niño, o lo que va a hacer esa persona, lo que va a hacer esa gente de ya su vida, si va a estar aquí en la tierra 60, 70, 80, 90 años, lo aprendió y lo absorbió a partir de los 7 años. Cuando tú a un niño lo asientas, o sea, es como que tú agarras un niño
y diga, oye, pero ese niño, porque la personalidad, aunque sea muy pequeña, se da cuenta cuando digo, ese niño va a hacer esto, ¿sabes? Sí. Tú como padre tienes que detectar, un ejemplo eso, ese niño es muy extrovertido, bueno, guíalo por ahí, ¿verdad? Exacto, sí. Guíalo por la comunicación, por el artista, por esto, por aquello y por lo otro. O ese niño muy extrovertido, bueno, guíalo por ahí a que se forme por ahí. Lo que me refiero a pasar la frustración es que se ha dado muchos casos también contrario a que, mira, esto es lo que hay, hazlo, y se lo impongo, las personas terminan frustradas. Y cuando son adultos, tú ves a esa persona que es frustrada, que no perdonan a su padre, que viven una vida amargada, porque ellos entienden de que ellos le pusieron algo que no querían ser. ¿Entiendes? Entonces ahí viene esa frustración. Gente hay que trabajarlo, llevarlo, guiarlo y todo el tiempo de terapia en terapia, porque no sienten que están haciendo, o terminan ellos descubriendo posteriormente en qué son buenos y se dirigen ahí. Y se dan. Hay casos excepcionales buenos que el padre dice, esto es lo que hay en esta casa. Y se da, o sea, y es bueno y válido. Sí, porque por eso es lo importante del padre saber lo que quiere y estar claro de lo que quiere hacer. Porque cuando estamos claros de lo que queremos, el mismo Dios va revelando, aunque el diseño, el niño es que lo va a tener y él es que lo va a investigar. Exactamente. Uno es que lo va a guiar, pero cuando uno como persona adulta, uno trata de decir, bueno, aquí tengo que romper ciclo para poder sanar y poder entender muchas cosas, porque una de las cosas para poder uno crecer es uno conocerse, por eso es que dice padre consciente. ¿Romper ciclo qué es? Romper ciclo en el sentido de que si yo, un ejemplo, tengo una forma de criar, y lo estoy haciendo de una forma incorrecta, yo como padre consciente, por eso que digo consciente en el presente, tengo que decir, esto no me está dando resultado y no voy a seguir viviendo, repitiendo una cosa, entonces voy a romper ese ciclo de una forma de educar para formar algo que sea lo mejor para mí. Por ejemplo, de forma de largar los gritos. Mira muchacho, vea que como en la forma de gritar, de corregir, o de una forma de hablarle, de decir inútil. Sí, cosas despectivas. Decirle cosas despectivas. Entonces, como, wow, espérate, eso como que no me da resultado. Sí. Eso es romper un ciclo. Y decir, voy a formar la forma de buscar otra manera de poder educar a mis hijos. Exacto. Por eso que se llama consciente, porque sí, tengo que reconocer algo que estoy haciendo mal para cambiar y hacerlo mejor. Así es. No, y es como usted estaba muy bien diciendo, y por ahí hay muchos videos donde hay personas que lo están haciendo mucho con madres, abuelas, madres e hijas, como en esa línea como de fémina, ¿no? Que agarran como un vaso de agua, uno que está lleno de café, ¿no? La café líquido, después viene la abuela, le entrega eso a la madre, ese vaso lleno de café, viene la madre, le echa agua y se lo pasa a la hija. Cuando viene terminando de su hija, ¿no? Ya termina el vaso clarificado, o sea, pura agua, porque fueron entre ellas rompiendo el ciclo. Esa repetición de que, no, porque aquí los haitianos somos así, y como los haitianos somos así, entonces ese somos así. A veces lo que lleva es una repetición y todos nos conducimos de la misma manera, hablamos de la misma manera, tenemos la misma formación, estudiamos la misma carrera y como que no avanzamos. ¿Y qué es lo que pasa? Y oramos, ayunamos, vigilamos, nos convertimos, nos vamos de religión, nos quitamos esa religión porque le echamos la culpa a esa religión, nos vamos para otra, y así sucesivamente. Sí, sucesivamente. Y que también nosotros vemos mucho lo externo. Así es. Como que educamos lo externo, uno tiene una forma de criar, otro, y miramos siempre afuera. Pero, ¿y yo? ¿Qué puedo mirar yo dentro de mí como madre o como padre, madre soltera? Que no es lo mismo cuando son dos parejas, pero dos parejas que se comunican, porque también hay parejas que están juntos y eso es no son eso es totalmente todo lo contrario a la pareja. Todo lo contrario, que es mejor que se separen y que estén solos. Así es. En caso de, porque ahí también está formando mal. Entonces, yo
voy y miro todas esas cosas, entonces digo, sí voy a hacer un cambio para mí y para mis hijos. Así es. Porque realmente lo que queremos es lo mejor para nuestros hijos. Y estamos aquí, como dije anteriormente, es guiarlo. Es guiarlo para su vida, no es para uno. Porque cada uno de nosotros tenemos una función que hacer, como padre, como hijo. Y ese no, es que tenemos nuestra propia misión. Nosotros como padres tenemos nuestra propia misión, nuestra propia manera de caminar, ¿sabes? No es la de dedicarme por completo a dirigir los pasos y cómo mi hijo tiene que hacerlo, ¿no? Bueno, a veces se dan esos ciertos acuerdos, que hay padres que se convierten en tutores y esos muchachos se hacen adultos y de todo, y los padres son los tutores. Hay casos excepcionales y casos que funcionan y casos que se dan extraordinarios, ¿no? Y que debe ser así. Pero por lo regular, uno está para guiarlo, encaminarlo y que ellos sigan su camino. No, y hay casos también que hay abuelos que crían y salen bien. Sí, sí, dices, hay casos wow, sí. Y tío, porque esos son casos que pasan, pero no quiere decir que sea así. Sí, exactamente. Porque realmente la autoridad se lo dan a padre y a madre, no a abuelos, como dije anteriormente. Entonces eso es importante. Queremos, una de las cosas que ser padre consciente es importante, es la honra de los padres y de padre e hijo, porque ahí manda promesa y paz sobre todas las cosas. Cuando yo comienzo como hija, ya si tengo mi hija, de sanar, de respetar ese espacio. En el caso, lo que se criaron con sus padres, lo que se criaron sin padre. Sí. Entonces, si no sano eso, también eso me afecta de ser padre consciente. Así es, sobre todo. ¿Saben por qué? Porque lo que me domina a mí, como dije anteriormente, es mi subconsciente, lo que se guardó en ese momento. Así Entonces, para yo ser un padre que quiero guiar de una forma correcta, yo tengo que perdonar. Así es. Yo tengo que reconocer las fallas como madre o como padre, en el caso del hombre, tiene para poder estar claro, porque estar presente es reconocer las debilidades que tengo para tratarlo de trabajar y así guiarlo con mis hijos, porque si no voy a dar lo que he recibido. Así es, y va a estar en ese ciclo constante. Entonces voy a hacer ese ciclo constante y no voy a, en la adolescencia, mira, la adolescencia es la peor etapa de ser humano, porque es lo que dijo, viene el cambio. Entonces, si esa niñez no se pudo trabajar bien, entonces esa adolescencia no vamos a tener esa comunicación. Y digo yo que siempre, y lo que yo he estudiado, la misma adolescencia es como una etapa de que padre e hijo se une para transformar su vida. Así es. Porque realmente esa es la batalla de todo el mundo. Y eso no tiene que ver que estamos como pareja, que estamos solos, no. Esa es una etapa que aunque haya pareja, padres juntos, separados, es una etapa difícil porque los muchachos comienzan a experimentar, a creer, a comparar, a no comparar, sino a imitar, a que quieren estar con amigos, ya no quieren estar con padres, con familiares. Entonces, si ese crecimiento, no hubo ese amor, ese guía, esa educación, en esa etapa se le va a hacer difícil. Exacto. Pero como dije, cuando reconocemos nosotros perdonar a mis padres, esa parte de ahí me ayuda a aclarar mucho las cosas y puedo educar a mis hijos bien. Así es. Y cualquier cosa que se nos presente en la crianza, uno lo va a poder entender, porque el perdón realmente libera a la persona. Así es. Totalmente nos libera. Una última pregunta de mi parte, ¿no? Nuestro compañero, amigo de 30 años, Miki Camilo. Van a sacar la cuenta. No, hay que resaltarlo. Ok, ya a mí me criaron a David Ciano, lo criaron a chancletazo y a tablazo y sin comunicación. A David Ciano no se comunicaron con él,
no le dieron, no le decían las cosas como debían decírselas correctamente, como se está planteando en este podcast. No se le dice, mira, mis padres no eran padres conscientes, eran padres criados de una manera, y ellos entendieron que siguieron el ciclo, siguieron su ciclo, y me quedaron así a portazo, me quedaron a chacletazo y a no explicarme las cosas, porque hoy en día a la mayoría de los niños, no importa la edad, tú le dices, no le ponga la mano a eso. A ese niño hay que explicarle por qué no le ponga la mano al celular. Antes, simplemente a eso no se le pone la mano. Y punto. Ya, ¿Y con una mirada. Ya. Hoy en día hay que decirle a ese niño, busca un libro y decirle, mira, no te puedes poner la mano por él, y con capítulos, detallarle porque a mí me decían que no le ponga la mano y punto. Entonces, hoy a los que nos criaron así, ¿qué nosotros debemos de hacer para criar a nuestros hijos? Bueno, lo primerito... O sea, porque a mí me enseñaron de esa manera, y como decía ahorita, los haitianos somos así, los haitianos aprendimos así, y como yo soy así, yo no estoy dispuesto a... O sea, no tengo como que todo eso era otra etapa de crianza, y en este tiempo es otro proceso, otra etapa de crianza, pero eso va a estar en la lo que decía Miki, que cada cosa tiene su etapa. No, y eso va a estar en la persona. O sea, yo como persona voy a decidir a criar a mis hijos, y vamos a tomar las decisiones de cada quien cómo lo vaya a tomar, porque es el que quiere criar y seguir con el ciclo, dando golpe, dando pela, porque yo soy así, le da supuestamente beneficio, para ello es correcto, pero esa forma de criar no es lo correcto, porque eso reprime mucho las emociones, eso es desequilibrio. Pero el que quiere hacerlo lo hace, porque cada quien es el tutor guía o el tutor de cada hijo. Pero como educadora, como psicóloga, y como he estado en el aula, y siempre estando con jóvenes, con adolescentes, con niños, veo su forma de hablar a veces cuando hacemos interrelaciones de preguntas, y siempre hablan de esa parte de ahí, de la comparación, de que le gusta que le tomen en cuenta, quieren que lo escuchen. Eso es lo que dicen los adolescentes. Lo escuchen, exacto. Y esa parte de ahí, por eso le digo, me ha llamado la inquietud de que es bueno ser padre consciente. Primero, reconocer qué tengo yo como persona, de qué tengo que cambiar, y así para yo poder guiar a mis hijos correctamente, con la guía de Dios. Y cuando uno hace un acuerdo, el acuerdo que uno hace, ¿no? Y me toca un padre no comunicador, un padre que me da golpe, un padre que no se comunica conmigo, es parte de... la psicología lo explica de que yo tengo que romper el ciclo, pero cuando es algo que yo tengo que integrarlo. Pero en el caso que tú dices, ¿para un niño o para un adulto? Para un adulto. Un ejemplo, a mí me quedaron así, y yo tengo que, o sea, mi ciclo es agarrar al niño mío y seguirlo criando en ese formato, porque el hijo mío tiene que aprender eso. Desde esa óptica, no de la óptica de la psicología, sino de la óptica de la enseñanza, por decirlo, de la mística. La mística dice, un ejemplo, cada alma tiene un acuerdo, y la mística dice que por lo que yo estoy pasando es un ticún o un karma, o algo que yo tengo que pasar y atravesar para una enseñanza y para yo corregir eso. O sea, todo lo que yo estoy atravesando en mi vida es algo que previamente ya yo debí pasarlo. O sea, que mi papá me hablara mal, que mi papá o sea, yo no estoy hablando de la psicología. Sí, ok. O sea, desde la psicología se ve así, de que hay que integrar y hay que corregir. Que, desde el acuerdo del alma, es que yo tenía que venir aquí a la tierra con un padre golpeador, un padre maltratador. Que pasar un proceso. Entonces yo tengo que aprender de eso. Exacto, pero eso está en lo que vamos otra vez a caer, que es ser consciente. O sea, yo tengo ya como... A mí me criaron de esta forma, y voy a criar a mis hijos. Ya yo tengo que despertar
si eso me romper hace con cambiar eso. Para mí, para hacer el cambio, ya yo voy a trabajar en el presente y voy a decir, no, espérate, estoy actuando tengo que corregir eso. Pero mientras tanto, si estoy todavía repito con el ciclo, es porque todavía no quiero despertar. Porque cuando uno quiere hacer padre consciente para hacer cambio, de mejorar de la forma como me criaron, yo tengo que reconocerlo. Mientras tanto, no. Entonces ahí es que entra que hay un proceso o una rectificación de un ticún que tengo que cumplir. Cuando lo cumplo, despierto. Así es. Despierto, porque cuando hay algo que resuena en ti, que te molesta, que te duele, porque el dolor es el que hace el cambio. Así es. Mientras no te duele, tú estás feliz. Pero mientras duele, tú dices, wow, pero yo le estoy dando golpe a mi hijo, me duele, ya yo veo que eso no me está dando. Sí, ya ahí comienza la resultado. rectificación. Ya entonces comienza la conciencia. Así es. Y comienza a andar en el presente. Así es. Decir, no, tengo que cambiar. Mayormente nosotros andamos mucho en el pasado. Sí. Por eso que tenemos mucha depresión. Así es. Porque el pasado y el futuro, ahí es que nosotros vivimos. Por eso que es automático. Mientras no salimos de ahí, vamos a estar ahí. Ahora el presente es que me va a decir, no, ya tengo que cambiar. Tengo que hacer el cambio diferente. Por eso que hay muchas personas que a veces no están de acuerdo a muchos psicólogos ni a la mucha mística. ¿Por qué? Porque no resuenan. Pero inmediatamente cuando quieren hacer el cambio o que su alma está para eso, sí, no llega solo, llega solo. O despierta para donde está su alma. O en el desequilibrio, el equilibrio. O cogemos uno o cogemos la otra. Eso en esa parte de uno como persona. Ahora, de crianza, uno va a criar a su hijo y ya después que sean mayores, ellos van a determinar su camino. A determinar su camino. Porque la idea de nosotros es guiarlo. Así es. Con responsabilidad, con amor, con límites. Así es. Con límites y con todo, con el amor, que el amor lo puede todo. Grupo Multimedia, Miki Camilo. Bien, Ángela, dos consejos que usted le deja a la audiencia con relación a padres conscientes. Excelente. Ok, mira, aquí yo tengo anoté, déjame ver, aquí, sí. Algún mensaje hermoso que quiero compartir. Lo leí, lo dejé para compartirlo con ustedes. Dice, el alma herida se manifiesta en emociones rotas. Pero cuando sanamos con amor y perdón, lo que antes dolía se convierte en sabiduría. No podemos cambiar lo que no nos pasó, pero sí podemos cambiar lo que hacemos con eso que nos pasó. Y eso es lo que nos ayuda a ser padres conscientes. Así es. ¿Por qué? Porque por medio del amor y del perdón es que podemos guiar todo. Porque el amor, dice el Corintio, es el que soporta. Sí, todo lo cree, todo lo soporta. Todo lo soporta, aunque uno dice, ay, yo que yo no aguanto. No, el mismo amor te va a permitir, por medio de Dios y de Jesucristo, te va a permitir a guiar a todo eso. Y el dolor es parte del crecimiento porque el dolor nos despierta a hacer el cambio que nosotros queremos para guiar a nuestros hijos. Bueno, que no se diga más. Bueno, gracias Ángela Guzmán, gracias por acompañarnos en esta noche en el Rompiendo Esquemas con David Isiano y sus amigos. Y quiero recordarle que si usted me ve aquí es porque soy amigo de David. Así que David Isiano, despídenos. Bueno, muchas gracias, de verdad que sí, a Miki y especial a Ángela Guzmán, que nos edificó bien sobre este tema, Padre Consciente. Así que le pedimos de manera amorosa, ¿no?, a todos los padres que escuchen bien esto, lo repitan y lo compartan para que cada día nosotros crezcamos. El conocimiento nos ayuda y aporta. Entonces le agradecemos en infinita gracias a Ángela por acompañarnos y que esto se nos quede grabado. Bueno, nos vemos pronto, ya ustedes saben. Bendiciones.